El camionero se llamaba Pedro. Era un hombre rudo y valiente, que no le temía a nada. Había recorrido muchas carreteras de América Latina, llevando mercancía de un lugar a otro. Le gustaba su trabajo, aunque a veces era peligroso y solitario. Un día, recibió un encargo de llevar un cargamento de frutas a un pueblo llamado La Esperanza, en Honduras. No conocía ese lugar, pero le dijeron que estaba en una zona montañosa y remota, donde había poca gente y menos servicios. Le pagaron bien por el viaje, así que aceptó sin pensarlo mucho. Salió de la ciudad de Tegucigalpa al amanecer, conduciendo su camión rojo por la carretera principal. El viaje era largo y tedioso, pero Pedro estaba acostumbrado. Escuchaba música en la radio y fumaba un cigarrillo de vez en cuando. No le importaba el paisaje, solo el destino. Después de varias horas, llegó a un cruce donde había un cartel que indicaba la dirección a La Esperanza. Siguió la flecha que señalaba a la derecha, y se metió por una carretera de tierra que se internaba en las montañas. La carretera era estrecha y sinuosa, con curvas cerradas y pendientes pronunciadas. Pedro tuvo que reducir la velocidad y manejar con cuidado, para no salirse del camino o volcar el camión. A medida que avanzaba, el paisaje se volvía más sombrío y desolado. No había casas, ni árboles, ni animales. Solo rocas, tierra y polvo. El cielo se nubló y el viento sopló con fuerza. Pedro sintió un escalofrío, pero lo atribuyó al frío. Miró el reloj y vio que eran las 4 de la tarde. Calculó que le faltaba una hora para llegar al pueblo. De pronto, vio algo que le llamó la atención. A un lado de la carretera, había un viejo letrero de madera que decía, «Bienvenido a La Esperanza». Pedro se sorprendió, pues pensó que aún le quedaba mucho camino por recorrer. Se detuvo frente al letrero y bajó la ventanilla. No se oía nada, solo el silbido del viento. No se veía nada, solo la carretera que seguía adelante. Pedro se preguntó si se había equivocado de ruta o si el letrero estaba mal puesto. Sacó su celular y trató de llamar al número que le habían dado para entregar la mercancía, pero no tenía señal. Miró el mapa que llevaba en la guantera, pero no encontró el nombre del pueblo. Se sintió confundido y frustrado. Decidió seguir adelante, pensando que quizás el pueblo estaba más adelante, o que el letrero era una broma de mal gusto. Arrancó el camión y continuó por la carretera, esperando ver alguna señal de vida. Pero no vio nada, solo más rocas, tierra y polvo. Pasaron los minutos, y Pedro empezó a sentirse nervioso. La carretera no parecía tener fin, ni tampoco ningún desvío. El sol se ocultó tras las montañas, y la oscuridad se apoderó del lugar. Pedro encendió las luces del camión, pero no le servían de mucho. La visibilidad era muy baja, y el polvo le dificultaba la respiración. Pedro se preguntó si debía dar la vuelta y regresar por donde había venido, pero le daba miedo perderse o quedarse atascado. Además, tenía que cumplir con el encargo, o no le pagarían. Así que siguió adelante, confiando en que pronto encontraría el pueblo, o al menos alguna persona que le indicara el camino. Pero no encontró nada, solo más rocas, tierra y polvo. Pedro empezó a sentirse desesperado. No sabía dónde estaba, ni qué hacer. Se le acabó el agua, y el combustible se le estaba agotando. No tenía comida, ni abrigo, ni arma. Se sentía solo y vulnerable. Se le ocurrió que quizás había caído en una trampa, o que alguien lo había engañado. Se le ocurrió que quizás el pueblo no existía, o que había sido abandonado hace mucho tiempo.
Se le ocurrió que quizás estaba en un lugar maldito, o que había entrado en otra dimensión. Pedro empezó a sentirse paranoico. No sabía si estaba soñando, o si estaba loco. Se le ocurrió que quizás había muerto, o que estaba en el infierno. Se le ocurrió que quizás alguien lo estaba observando, o que algo lo estaba acechando. Pedro empezó a sentirse aterrorizado. No sabía qué esperar, ni qué temer. Se le ocurrió que quizás había algo en la oscuridad, o que había algo en el camión. Se le ocurrió que quizás había algo en el letrero, o que había algo en él. Pedro empezó a gritar, pero nadie lo escuchó. Pedro empezó a correr, pero nadie lo siguió. Pedro empezó a morir, pero nadie lo salvó. Pedro nunca llegó a la esperanza. Pedro nunca salió de la carretera. Pedro nunca supo la verdad.